Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que Él nos ha dado de venir delante de su presencia. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, Señor mi Dios, te damos por la paz, Señor mi Dios, que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque a ti te ha placido, Señor mi Dios, traernos a la revelación de Cristo Jesús, para que a través de Él podamos hallar salvación para nuestras vidas, Señor mi Dios, y podamos, Señor mi Dios, con libertad venir al trono de la gracia. Te invitamos que estés en nuestro medio en esta noche, Señor mi Dios, que ministres a nuestros corazones conforme a tu palabra, que nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Padre, podamos recibir revelación divina, Señor mi Dios. También te pedimos, Señor mi Dios, que seas tú, Padre, quitando todo espíritu de distracción, todo espíritu de estorbo, Señor mi Dios, que quiera interrumpir, Señor mi Dios, en medio de lo que tú quieres hacer en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Continuamos en el tema principal de evangelismo y en esta noche vamos a estar hablando evangelismo, y hoy vamos a estar hablando del Dios Trino, el Dios Trino. Amén. Entonces, hoy vamos a estar mirando incursionando en mirar quién es el Señor y cuál es la esencia de quién Él es. Amén. Nuestro texto tema en esta noche se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amén. Y la palabra de Dios dice, eligió según la presencia de Dios. Eligió según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia, paz os sean multiplicados. Amén. Entonces aquí como vemos tres representaciones de lo que es un Dios trino y es lo que vamos a definir hoy. Amén. Vemos la primera que dice es Dios Padre. Habla de Dios Padre. Dios Padre. Y esto es importante porque sabemos que está el Padre y está el Hijo. Y Dios Todopoderoso es nuestro Padre. Pero cuando decimos Dios Padre, es porque el Señor, cuando se le quiere revelar al hombre, se revela al hombre en una forma en que nosotros podamos entender y comprender su amor y su voluntad para nuestras vidas. Entonces dice, eligió según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces ahora está el Dios Espíritu. Espíritu. Amén. Ahí está ahora el Dios Espíritu. Entonces una T. Amén. Entonces dice, para obedecer, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios, Hijo. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de un Dios trino, significa que es un Dios que se nos muestra, se nos revela en tres facetas diferentes. Esto para mí es fascinante porque esto representa a un Dios que dice, conóceme. Es un Dios que se quiere revelar a su creación. Dios que dice, conóceme. Y ese Dios que dice, conóceme, entonces dice Jesús, ya sabemos que es hijo. Entonces ahora el Señor se manifiesta en Jesús y dice, veme, ve quién soy. Se me remuestra ahora al hombre no de una forma espiritual, sino de una forma en lo que lo podemos ver
y lo podemos palpar. Amén. Y entonces, ahora también el Señor dice, a través del Dios Espíritu Santo, dice, siénteme. ¿Y por qué esto es importante? Porque para el hombre entrar en relación con otro ser, ya sea humano o no humano, nosotros nos relacionamos en tres facetas. Nos relacionamos con la persona que se da a conocer, la que podemos ver y la que podemos sentir. ¿Ves? Por eso es que nos gusta dar la mano. Hay algo especial cuando le estrechamos la mano a alguien que conocemos. Hay una área de respeto y hay una área en que decimos, te estoy recibiendo. ¿Ves? ¿Cuántos le han ido a dar la mano a una persona y la persona le hace? Pues eso estaba la pandemia. Pero antes de la pandemia, habían algunos que decían, no, no quiero nada que ver contigo. ¿Ves? Y no te daban la mano. Entonces, ahora dice, pues entonces, veme, conóceme, tócame. ¿Ves? Pero como si fuera poco, es un Dios que se da a conocer, se revela al hombre, pero entonces dice, yo quiero entrar en comunión contigo. Y para entrar en comunión contigo, entonces ahora se manifiesta el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual ministra nuestros corazones, nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ves? Entonces, ahora decimos, pues es un Dios trino. Se está manifestando en dos formas diferentes. Amén. Se manifiesta en el Hijo, se manifiesta en el Padre. Eso es trino, el Dios trino. Me comí la N. Trino. Amén. Dios trino. No es que sean tres dioses. Amén. No son tres dioses, es un solo Dios que se le revela al hombre en tres personas diferentes, tres personalidades diferentes. A la misma vez son tres personas independientes y dependientes una del otro. ¿Ok? Las tres dependen uno del otro, pero los tres son entidades separadas una del otro. Amén. Ahora, cuando hablamos del Dios trino, yo pienso que a veces no nos podemos esquipear de hablar de la cuadrimensión de Cristo, de Dios, para poder entender cómo es que se manifiesta un Dios trino en que todos tienen el mismo pensar, el mismo sentir y las mismas metas. Eso lo vemos más en la cuadrimensión de Cristo. Podemos hablar, si tenemos tiempo, un poquito de Dios, cuadrimensión de Dios, si tenemos tiempo. La palabra Trinidad no aparece en el Antiguo Testamento en ningún lugar. En ningún lugar aparece en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, aunque se hace alusión con mayor claridad, mientras que en el Antiguo Testamento existe únicamente en figuras, lo que sugiere y establece el ejemplo de Abraham, de Jacob y de Isaac. Aunque no es el tema central del estudio de esta noche, ¿verdad? De probar la existencia de Dios en tres personas en las cuales Él se manifiesta, sí lo es el estudiar cada una de las manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, cuando vemos a la palabra trino significa Dios trino, es uno en esencia y trino en persona. ¿Entendimos eso? Cuando hablamos de Dios trino, no sé si podía borrar. Cuando hablamos de Dios trino, significa en esencia. La esencia es uno. La esencia es uno. La esencia. La esencia. No creo que me voy a poder escapar de esto. Hablamos de la esencia, es lo que le llaman el Dios Ayo. La esencia de Dios. La que nadie puede ver. Que nadie puede ver. ¿Ok? Es el Ayo. Eso se escribe el león o Ayo. ¿Ok? Esa es la esencia de quien Dios es. Esa nadie la puede ver, nadie la puede palpar, ningún hombre jamás lo ha visto, yo creo que jamás lo verá. Amén. La manifestación más cercana de ello fue Cristo Jesús. La manifestación más cercana de ello aquí en la tierra fue el arca en el cual la presencia de Dios venía, descendía y moraba en el arca, la presencia de Dios. ¿Ves? La esencia, en esencia. ¿Ok? Entonces, este Dios Ayo ahora se manifiesta
en él. Ahora él, el Dios Hay, se presenta y se manifiesta como el Dios Padre. El Dios Padre. Y este Dios Padre se presenta al hombre como el yo soy, ¿ok? O Jehová Dios de los ejércitos. Ese es Dios Padre. Oremos otra vez a las 3. Entonces se manifiesta en Elohim, que es Jesús. Jesús, Elohim. Y el Espíritu Santo es Shaddai. Es Shaddai. ¿Ves? Es un Dios que se presenta al hombre, se revela al hombre y se manifiesta en 3 formas diferentes. Amén. Es un mismo espíritu. ¿Estamos claros? Mire, la Biblia Kadosh, la Biblia Kadosh, la Biblia Kadosh. Voy para arriba, voy para abajo, la Biblia Kadosh. En el Salmo 91, versículo 1 al 3. Voy a borrar. Creo que. Salmo 91, versículo 1 al 3. Lo voy a leer en la Biblia Kadosh. Dice, tú que habitas a la sombra de Elohim, de Elión o del Ayo, tú que habitas a la sombra de Elión, pasas tus noches a la sombra del Shaddai, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces dice el del Shaddai, que dices a Yahweh, que es Padre, Jehová, a Yahweh, mi refugio y mi fortaleza, mi Elohim, en quien yo confío, el Espíritu Santo. ¿Ves? El Salmo 91 en la Biblia Kadosh lo presenta tal los más cercanos al hebreo, que nosotros yo creo que los que no estudiamos el hebreo ni el arameo, no lo conocemos, lo podemos leer en esa manera. El Salmo 91 está presentando a Elohim, la esencia de Dios, presenta al Padre, que es Jehová, habla de Elohim, que es Jesús o Jesucristo, y habla de El Shaddai, que es el Espíritu Santo. Yo tenía un debate en cierta ocasión que yo decía que el capítulo 1 de Génesis habla de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y pensaba yo y decía, ¿acaso este Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas pudiera ser que en vez de la ideología tradicional que tengamos de ser el Espíritu Santo, que pudiera ser el León, la esencia de Dios, pero en realidad no lo es. Actually, la Biblia Kadosh no dice ni el León ni dice Jehová, dice Elohim. Y es lo más correcto porque en el libro de Juan capítulo 1 habla del verbo y el verbo era con Dios y todo fue creado a través de él y nada de lo que ha sido creado fue creado sin él. Amén. Entonces, pues, en Génesis 1.1, Génesis 1 al 2, en realidad es Elohim. ¿Ok? Preguntas hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Micrófono para Donald, por favor. Cuando usted menciona el Elion, creo que ahí se está refiriendo al Altísimo. También se le puede llamar como el Altísimo. Es el Altísimo, es el Elion. Correcto. Amén. Estás en lo solo correcto. quería confirmar porque Sí. yo lo conozco como, en lugar de decir el Elion, dice el Altísimo. el Altísimo. El Altísimo, es correcto. El Altísimo. Ese es el que nadie puede alcanzar. El que nadie ha podido ver. Ahora, en el libro de Apocalipsis habla al final, creo que del capítulo 21, dice que Jehová vendrá y vivirá entre su pueblo. ¿Ves? Que él vendrá y vivirá entre su pueblo. Ya esto es después del milenio. Ya la iglesia está aquí, el milenio pasado dice que la nueva Jerusalén descenderá, todo lo demás. Entonces, él habitará entre su pueblo. Pero ese habitar entre su pueblo será el Elion o será
en su envoltura como Jehová Padre se presentará. Yo pienso que es en esta. Sí. ¿Ok? Es en esta. Amén. La pregunta, hicieron una vez una pregunta. Alguien preguntó, ¿podrá Cristo, Jesús, ver el Lion de Dios? No sé. No he visto nada en la Biblia que diga una cosa ni la otra. Esto de por sí solo es difícil de explicar. Ahora, cuando se habla de cuadrimensión, se habla de cuadrimensión en cuanto a física, matemáticas y dimensional. Se presenta en tres formas diferentes. Hay una cuarta, la cuarta es espiritual y es más confusa, que me parece más espiritismo que otra cosa, pues yo no hablo de eso. Pero en cuanto a la geometría o aritmética, se presenta una cuadrimensión de esta manera. ¿Ves? Entonces, eso es en cuanto a eso. Ahora, en física, se presenta el ión. Borro. ¿Puedo borrar? Puedo borrar. Y yo pienso que por eso es que a veces les gusta darle a los seminarios clases de matemática. Yo pienso que es una pérdida de tiempo. El ión. ¿Ves? Entonces está el ión y está el Padre o Jehová. Jehová, Padre. Entonces está Jesucristo, Hijo, y está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esto se presenta de esta manera. Y eso es nada más, no, lo hice muy, muy grande. Eso es nada más ni nada menos que un triángulo. Lo hice mal, todavía lo hice mal. Es un triángulo que se presenta de esa manera. ¿Ves? Es trino. Cuando lo ves dimensionar o dos dimensiones, una dimensión se presenta de esta manera. Pero cuando es cuadridimensional, tienes un triángulo y la base del triángulo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vendría a ser la base del triángulo. Eso ya es tridimensional. Me hubiese gustado tener uno para enseñar uno de ellos. ¿Pregunta alguna? Amén. Entonces, y eso es bueno entenderlo por el contexto en que se presentan las escrituras, porque a veces lo leemos por leerlo y no estamos pensando ni estamos analizando lo que dice las escrituras. Y el propósito de las escrituras es del Señor revelar su corazón al hombre. ¿Ves? Él le quiere revelar una esencia de quién Él es. Y esto, como decíamos el domingo pasado, es solamente para los hijos que permanecen en Él, que guardan su palabra, escudriñan su palabra con el deseo de conocer más quién Dios es. Amén. Amén. Entonces, ahora bien, el hombre tiene una cuadrimensión, ¿va? Ahí no sé si me van a crucificar en línea. Pero el hombre también tiene su cuadrimensión. Pues yo lo veo porque el hombre tiene a Jesús, tiene alma, tiene cuerpo y espíritu. Y esto también se muestra en tres formas diferentes. La cuadrimensión del Señor, otra cuadrimensión. Amén. El alma, el cuerpo y el espíritu no puede subsistir sin Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que todo está sujetado, ¿por qué? Por la palma de su mano. ¿Ves? Si cuando vemos y decimos, pues el hombre es trino. ¿Trino por qué? Porque tiene alma, cuerpo y espíritu. ¿Verdad que sí? Pero el hombre no camina ni subsiste por sí mismo. Él tiene un Señor y un Maestro. Y ese, para nosotros los cristianos, es Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso lo vemos. Eso lo podemos ver. ¿Verdad que sí? Jorgito, ¿lo ves?
Pastor. Dime. Sí, porque en Romanos 8:10 dice, pero vamos a ver dónde es. Sí, 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. ¿El espíritu de quién tiene? Sí, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Mira, decíamos el espíritu de los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que se manifiesta y la Biblia habla de ello, que se conoce como el espíritu de los hijos de desobediencia. Y dice la escritura que éste mora en ellos. Amén. ¿Y quién es el padre de ellos, de los hijos de desobediencia? El mismo. Amén. Entonces, hay un espíritu que mora en el hombre. Y la Biblia dice que no puede salir agua dulce ni agua salada de la misma fuente. Ni las tinieblas tienen comunión con la oscuridad. Amén. Entonces, con la luz, pero las tinieblas con la luz no tienen comunión. Gracias, Giovanni. No tienen comunión. Entonces, no pueden haber dos señores. Ahí le dice, o amarás a uno y aborrecerás al otro. No pueden haber dos señores. Cuando el espíritu de desobediencia opera en el hombre, es imposible que el Espíritu Santo esté habitando en esa persona. Si lo vemos literalmente por lo que dicen las escrituras, ¿ves? Si lo vemos literalmente, no puede habitar en el mismo lugar. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado. La Biblia habla, dice, por sus frutos los conocerás. ¿Ves? Entonces, cuando empezamos, y cuando se habla de desobediencia, no se está hablando de inconversos. Y se habla de espíritus y hijos de desobediencia. Y no se está hablando de inconversos, se están hablando de los que conocieron, de los que profesan o anuncian o se dicen ser seguidores de Cristo, que es lo que estábamos hablando en el capítulo 8, versículo 31 del libro de Juan, que era lo que estábamos predicando el domingo pasado. Amén. Si no, pues ahí está la prédica en línea. Ahora bien, Juan capítulo 1, versículo 7 al 8. Volviendo al tema, Juan, capítulo 5, 7 al 8 dije. Primera de Juan 5, 7 al 8. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. ¿Y con quién tiene pie de imprenta? Rápido, de la cabeza. Juan 1:1. Ese es el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Uno. Amén. Son tres personas, pero están unidos por un mismo espíritu, un mismo deseo, un mismo anhelo, un mismo pensar, una misma meta, ¿ok? Cuando decimos, no es, sí está el Dios Padre, se manifiesta en tres personas diferentes, pero cada uno de ellos son personas, ¿ok? Son personas individuales. Amén. Y pienso que un buen ejemplo de ello debe ser el matrimonio, el hombre y la mujer. Dice, cuando el hombre y la mujer vienen y se juntan, son una sola carne, ¿verdad? Y el espíritu de uno se funciona, ¿cómo es? Se funciona con el espíritu del otro, fusiona con el espíritu de otro. Entonces, de fundir, amén, viene de fundir, dice Donner. Entonces, eso es lo que pasa con la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están fundidos, son uno. Amén, amén. Ahora dice otra vez, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 al 8, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, que es el Espíritu, el agua, la sangre, y los tres concuerdan. Ahora, no me pida que les defina eso. Eso es para otro día, pues nos vamos a atrasar. Ahora, Juan, capítulo 14, 1 al 6. Y sigue Juan 14,
Es el 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, Él es la puerta. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Él se está presentando en tres facetas diferentes. Él se presenta como el camino o la puerta. Él se presenta como un espíritu de verdad. Amén. Y Él se presenta como un espíritu de vida. Amén. Él se presenta como la puerta, vamos a decir, puerta dimensional, para que podamos pintar, pintar para que podamos entenderlo mejor. Él se presenta como la puerta. Yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida. El espíritu de vida, espíritu santo, me imagino, ¿verdad? Espíritu de vida, Espíritu Santo, espíritu de verdad. Y Él es Dios. O el espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Amén. Eso se presenta en tres facetas diferentes. Ahora bien, Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios 4, 5. Efesios 4, 5. Efesios 4, 5 dice, yo pues, Padre, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, no con toda humildad, con toda humildad y mansedumbre, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado a ser una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, 1 al 6. Un Señor, ¿qué más? Una sola fe, ¿qué más? Un bautismo, un Dios y un Dios. Amén. Ahora, Dios se presenta como Dios Padre. O ¿cómo es que tú dices? El ayón de Dios. Sobre todos, Padre. Ahí donde están más. Ok. Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre. Eso lo tengo más. Espérate. Este Dios Padre es Jehová. Amén. Es que mi versión es diferente. Discúlpenme. Con amor, tranquilos. Dios y Padre. Voy a poner de la forma en que yo lo tengo. Sobre todo, todos. El Ion, el Ion, este es Jehová. Sobre todos, ¿verdad? Está el Ion. Entonces se presenta en Dios Padre para todos o por todos. Ese es Dios Hijo. Y en todos
Ese es que Dios Espíritu Santo. Amén. Dice, nuestra opción, un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios Padre de todos, en el cual sobre todos y por todos. Amén. So vemos ahí también en Efesios capítulo 4, versículo 5 y 6, se muestra al Dios Padre, Jehová, sobre todos, otra vez, el ayón, por todos, que es Dios Hijo, dio su cuerpo por todos, y en todo es el Espíritu Santo que mora en todos nosotros. Amén. El Aion está sobre nosotros. El Padre se nos presenta, Jehová, que dice, conóceme. Amén. Y entonces el Hijo que dio su cuerpo por todos nosotros y el Espíritu Santo que está en todos nosotros. Lo vemos, lo podemos visualizar. Amén. Pues no se hace tan fácil encontrarlo, pero si pasamos tiempo con el propósito de ello, lo podemos ver en varios versículos a través de las Escrituras. Y a mí me parece que esto es interesante porque Pablo pasó tiempo con el Señor. ¿Acuerdan? No sé si fue en la carne o si fue en el Espíritu, él subió al tercer cielo. Pues sabrá Dios qué tipo de cosas reveladas a él allá arriba. Entonces, cómo él la transmite al pueblo. Amén. Y cómo él nos las transmite a nosotros para que nosotros las podamos ver. La manifestación de lo que es un Dios trino. Amén. Amén. Voy a borro. Seguimos hacia adelante. En el texto tema, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios, por Dios, en santificación para todos. La santificación es para todos. Del Espíritu, por el Espíritu, para obedecer, ser rociados a Jesucristo. O sea, aquí vemos tres manifestaciones de un Dios trino en este versículo. Ya lo puedo borrar. ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene un micrófono? Reina Valera, 1909 o 1960, cualquiera de las dos. ¿Cuál versículo? El texto tema, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aquí vamos a definir el por, o sea, las tres manifestaciones de un Dios trino. Y aquí vamos el para. ¿Cuál es el propósito? ¿Ok? La primera es, sigue, elegido. Elegido según la presencia de Dios Padre. Padre, ¿ok? Fíjense, está el ayón, pero su presencia se manifiesta ¿en qué? Elegido según la presencia de Dios Padre. En el Padre. Amén. Esa es la manifestación. Ese es el Dios que dice, conóceme. Ese es el que se revela. Entonces dice, ¿para qué? En santificación del Espíritu. Para santificar. Entonces, en santificación del Espíritu. Espíritu, ok. Próxima. Para obedecer. Obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces dice, Jesucristo. ¿Para qué? Ser rociados. Amén. Si yo voy a dar un estudio de ese versículo, de esa es la manera en que yo lo presentaría, que cómo voy a entender cuál es el mensaje. Y aquí es la manifestación de Padre, Hijo, Espíritu Santo y los propósitos de cada uno de ellos. El Espíritu Santo nos lleva a la obediencia, la sangre que nos limpia de todo pecado y el propósito de Dios, que dice la Biblia, sed santos. Suena anda buscando un pueblo que sea santo. Amén. Aunque no es el Padre. Vamos al Padre. Solo hay un Dios que es el creador de todo lo cuanto existe. Dios siendo uno en tres personas. En otras palabras, se manifiesta al hombre en tres formas diferentes, las cuales puede el hombre identificarse. ¿Qué fue lo que les platicaba y les hice
el triangulito. Jehová Dios, ¿verdad? Está el ayón, que es la esencia que nadie puede ver y usted me perdona. Ninguno la vamos a comprender. ¿Ok? La esencia de lo que nadie puede, de nadie ver, no lo podemos comprender. Por eso el Señor tuvo que coger que un estuche, corporidad, para que nosotros pudiéramos entenderlo. Y ese es el que dice, yo soy el que soy, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, ese es el Dios que entonces ahora se le da a conocer a su creación. Ese es el Dios que dice, conóceme. Amén. Que se quiere revelar al hombre. Entonces, ese es el Dios Padre. El Dios Hijo dice, aquí estoy para que me puedas ver, para que me puedas palpar, para que podamos tener comunión el uno con el otro. Hecho en su imagen y semejanza, pero es la corporalidad del Dios invisible. Dice Pablo, me parece que es el que lo dice. La corporalidad del Dios invisible está en el Hijo. Amén. Entonces está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que dice, siente quién yo soy. Amén. Es el que mora en nosotros, es el que nos apapacha, el que nos corrige, el que nos alienta a seguir hacia adelante y todo lo demás. Amén. Borro. Esa se manifiesta como el, el ion o el ion, ahora él se revela, este se revela como Padre, que dice, conóceme. ¿Ves? Se revela al hombre. Y este se manifiesta en Jesús, Hijo. Híjole. Y en el Espíritu Santo, que dice, siente. Y este es el que se revela corporalmente. Amén. Esa fue una pirámide más mal hecha que bien hecha. Amén. Entonces, esas son las tres facetas en las que el Padre se le revela al hombre, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, no es una sola persona en un Dios o un Dios en tres personas. Dios es Espíritu y es el único. Amén. Dios es Espíritu y es el único. Amén. Ahora dice Juan capítulo 4:24, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Esto es lo que quiere decir, nosotros no podemos comprenderlo. ¿Ves? O sí lo podemos comprender a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Ves? Esto el pueblo de Israel lo había entendido, lo había comprendido muy bien. Porque a ellos se les dio esa revelación originalmente, fue para ellos, no fue para el resto de nosotros. Amén. Ahora, dice, él es infinito, no tiene límites, ni está sujeto al espacio, es inmutable porque nunca cambia, es eterno porque nunca tuvo principio ni tendrá fin, no está sujeto al tiempo ni se sujeta a nada ni a nadie. Él es Dios de toda carne. Números capítulo 16, 22. Números 16, 22. 16, 22. Número 16, 22. Número 16, 22 dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, porque es uno solo, porque es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte con toda la congregación? ¿Ves cómo ellos lo manifiestan? Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus,
y de toda carne. Con relación a su creación es todopoderoso. Ay. Él es todopoderoso. Alboroto el gallinero. Ok. Dios es ¿qué? Omni ¿qué? Dilo. Mi presente. ¿Y omni? ¿Qué quiere decir omnisciente? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Está sobre todo. Y es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Y es omnipotente. Todo el poder es de él. Amén. ¿Están listos? Tan pronto la tableta. Isaías 46, 9 al 10. Y creo que esto vamos a tener que tomarnos 2 semanas. Y así no confundo a nadie. Isaías, ¿qué dije? 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, desde el siglo, porque me voy a quedar con la del teléfono. Porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mi semejanza, que anuncio lo por venir desde el principio y desde el antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. En ese versículo nada más se comprueba la omnisciencia, omnipotencia y la omnipresencia del Dios de los cielos. Y yo sé que esto es un punto de debate, especialmente la omnipotencia. Pero dice, la omnisciencia es definida como el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Para que Dios sea soberano sobre su creación de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia no se limita a una sola persona en la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son omniscientes por naturaleza. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Y esta lo voy a buscar porque esto es de otro estudio que yo estaba preparando. Y no lo he terminado, so no tengo la cita ahí programada. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice, porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce toda la cosa. Esa es la omnisciencia de Dios. Voy a borrar, no, voy a dejar. ¿Esto es qué? ¿Juan qué? Juan 3:20. Ok, ese es el versículo para ahí. Amén. Ahora, Mateos capítulo 10, versículo 20 al 30. Mateos 10, 20 al 30. Porque no sois vosotros lo que no sabéis, no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de la casa. Sigo. Entonces, cuando le llamen a usted por ahí nombres que le digan, analice su corazón y diga, Señor, si en algo he fallado, perdóname, revérame para que haya arrepentimiento. Pero si en nada he fallado y aún así me han vituperado y me hablan y me han calumniado de esa manera, ten misericordia. Lo hicieron con Cristo, que lo hagan con nosotros no es nada. Lo que tenemos y se nos hace difícil es adoptar la posición de humildad de Cristo y poder decir, Señor, perdónalos, porque en realidad no saben lo que hacen. Están actuando ignorantemente. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces, yo le estoy hablando por mi propio proceso, ¿verdad? Las veces que he tenido que analizar mi corazón y decirle, sí, Señor, perdóname, porque tu palabra dice, con la vara que yo mida y el peso que yo pese, seré medido y seré pesado. Yo quiero misericordia. Y yo sé que hay cosas en mi corazón que yo ni sé que están ahí, solamente Dios las puede sondear. ¿Ves? Entonces, tenemos que tener cuidado, analicémonos primero y después pidamos misericordia. Y hagamos como hizo Moisés con Miriam y Aarón. Él se tiró al suelo y le rogó al Señor que tuviera misericordia. Esa es la posición que Cristo quiere de nosotros. Amén. Ese es Mateos 10, 20 al 30. No lo voy a leer completo. Dale. No te oigo. Ahora. Eso que usted está hablando es una bienaventuranza. Cuando dijo Cristo, bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, pero pero es mintiendo. Mintiendo. Mintiendo, o sea, que no sea Pues, cierto, porque pues, si es calumnia. cierto, Ahí fue que dije. ahí está el detalle. Por ahí fue que dije, pero analiza mi corazón, porque uno no sabe, a veces hay cosas que hay en el corazón de uno. Pedro dijo, Señor, jamás. Estoy seguro que cuando Pedro lo dijo, él estaba cierto que jamás, mira, él tenía esa espada molata al cabo, pero a la hora de la verdad se manifestó lo que había en su corazón. ¿Ves? Y solamente eso el Señor lo sabe, por eso es que digo, siempre y cuando sea cierto, pero a veces hacemos cosas y decimos cosas y no sabemos qué efecto tiene. ¿Ves? Y aunque lo hemos hecho inocentemente, tiene un efecto espiritual. Amarramos a la gente, los atamos, los subyugamos y no nos hemos dado cuenta porque algo ha salido de nuestras bocas, ¿ves? Por causa de nuestra condición pecaminosa, sin saber, ¿ves? Entonces ahí es donde tenemos que primero analizar, porque Dios es justo, ¿ves? Dios es justo. Entonces esa es la parte que nos debe dar terror a todos nosotros. Tenemos que analizarnos, presentarnos a Dios y aún así pedir por misericordia, porque es lo que tú quisieras para ti, es lo que nosotros quisiéramos para nosotros. Amén. Entonces, ahora seguimos. El omnipresente. El prefijo omni procede de la palabra latina que significa todo. Así que decir que Dios es omnipresente es decir que Dios está presente en todas las cosas y en todas partes. Aleluya. Aleluya. Por eso es que no nos podemos esconder de él. Dice, aunque bajara a las profundidades de la tierra, allí tú estás. Salmo 139, 7 al 3. Creo que ese. Subiera a las nubes, más cerca de ti estoy. Salmo 139, 16. Vamos a terminar con estas tres y seguimos la semana que viene. 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos. Óyeme, ¿qué clases es Dios es eso? ¿Tú sabes lo que tiene que ser un embrión de chiquito? Yo no soy doctor, no lo he buscado, no sé qué tipo de nivel microscópico hay que verlo para poder ver un embrión. ¿Okay? Pero dice, mi embrión vieron tus ojos. Ay, Dios mío. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Pero hay un versículo que dice, y en el día de mi concepción, todos mis días fueron escritos en tu libro. Y esa es que es un Dios que es omnipresente. Por eso es que hace unos años atrás yo llegué a la conclusión de que Dios, el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo, creo, me llevó a la conclusión de que Dios tiene el poder de alcanzarme en mi pasado al momento de conversión y arrepentimiento. En ese momento de conversión y arrepentimiento, Él tiene el poder de alcanzar tu pasado, transformarlo para que tu presente sea diferente, para darte entonces un futuro esperado. Fíjense, no importa las atrocidades que el hombre pudo haber hecho. Por eso es que hay hombres que han hecho atrocidades. Pero en el momento de arrepentimiento y de conversión, el Señor ha alcanzado en ese lugar en el que cambió su caminar, en el que cambió su padecer para poder afectar su presente y transformar un futuro. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Mire, aquí está Jorgito a los 10 años. Aquí está Jorgito, ¿cuánto tienes ahora? 21. A los 21. Aquí está Jorgito a los 50. El Señor dice, aquí eso soy. Va, sin relajo, ¿cuánto tienes? 38. Jorgito a los 10, a los 38 y a los 88. Hoy Él se arrepiente. Hoy hay transformación. Hoy hay cambio de vida. Hoy hay soplo de vida sobre él. Y el Señor dice, no hay problema. Aleluya. Y este futuro automáticamente es transformado. Amén. Eso lo puede hacer el Dios de los cielos. Solamente el Dios de los cielos. Y esa es su omnipresencia. Amén. Ahora, la omnipotencia, que es la más debatida. Espérate. Jonás 139:13. Espérate. Salmo 139. 7. Jonás capítulo 2, versículo 1 al 10. Jonás 2, 1 al 10. ¿Qué es eso? En lo fondo de la mar, estando en la barriga del pez. No voy a decir ballena porque eso es otro debate. Era Leviatán. Era Leviatán. Va. En la ballena del pez. Otros han llegado a la conclusión de que haya sido el Hades, la barriga o el belly de la tierra, la que haya sido. La Biblia dice la barriga del pez. Yo, para el pez, yo sí lo creo. Al pez. En la barriga del pez, en la profundidad del mar. Allí oró Jonás al Dios de los cielos. Y el Señor lo oyó. Y le dijo al pez, vomítalo. Aleluya. Y tuvo que hacer el pez salir y soltar a Jonás. ¿Por qué? En la barriga del pez, en la profundidad del mar, lo oyó el Dios de los cielos. Amén. Y Salmo 139:16. Salmo 139:16 ya lo leímos. Está incluido en ese de ahí. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Se lo voy a poner. 139:7. Entonces, Salmo 16, perdón. Gracias. Amén. Para que lo vayan apuntando. Para cuando le digan, no, pastores, omnisciente y omnipresente. Omnipotente no está. No, hay versículos bíblicos para ello. Se los voy a dar. Omnipresente. Omnipresente. Omnisciente. Omnipotente. Omnipotente. Omnipotente es un ser, es aquel que no necesita de nadie. Existe por sí mismo. Amén. Es poderoso en todos sus sentidos. Tiene un poder inagotable y sin límites, un poder infinito e ilimitado. Omnipresente es un término muy utilizado para describir el poder de Dios en las diversas religiones, como el cristianismo, el judaísmo, incluyendo el islam. Números capítulo 11, 23 dice, número 11, 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, hace acortado la mano, se ha acortado la mano de Jehová. Ahora verás si te sucede lo dicho. Omnipotente. ¿De dónde salió eso? Número 11:23. Creo que se lo tengo mal. Job 42:2.
Job 42:2. 42:2, el mero. Dice, y yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que no se esconda de ti. ¿Quién tiene todo el poder? Job 42:2. Les digo que esto es un estudio que estoy preparando, que no lo he terminado. Hay un sinnúmero de versículos que habla del poder y de la autoridad de Dios, que habla de la omnipresencia de Dios, etcétera, etcétera. Salmos 33:6 dice, eso paso después cuando yo termine con mi estudio personal. A lo mejor se los comparto en otro tiempo. 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Mira, si allá Giovanni tiene la ciencia, la sabiduría, la fortaleza, el poder y la fortitud para construir y para edificar. Amén. Más autoridad, poder hay en aquel que tan solo decir sea la luz, fue la luz. Eso es por el de verdad. Eso va más allá de hasta eso hay que hacer esfuerzo para eso. Amén. Entonces, esa es la omnisciencia, omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Salmo 33:6. Vuelvo y le digo, hay un sinnúmero más. 33:6. Eso es que estoy en proceso. Amén. Preguntas. ¿Por qué paso el tiempo explicando la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios, hablar de la esencia de Dios y sus tres manifestaciones al hombre y el propósito de hacerlo? Vamos a hablar un poquito más de eso, pero ¿por qué lo quiero explicar? Porque para poder entender quién es Dios y la esencia de Dios, tenemos que entender sus manifestaciones al hombre. Amén. Amén. Tenemos que entender cómo se le presenta al hombre y cuál es el propósito del Hijo, el propósito del Padre, el propósito del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Por qué? Para poder entender lo que es un Dios trino. Escuche bien. Mencioné de que en la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia de Dios son cosas que se creen que Dios es todopoderoso dentro de las tres religiones principales que hay, que es el cristianismo, el judaísmo y el Islam. Amén. Y el Islam. ¿Por qué? Porque hay tantas sectas y hay tantas derivaciones de quién Dios es. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a entender quién Dios es en esencia. ¿Por qué se le revela al hombre? ¿Y cómo se le revela al hombre? ¿Y para qué se le revela al hombre? Pero cuando pasamos tiempo aprendiendo y entendiendo quién Dios es, ¿ves? Según las escrituras, porque no lo vamos a comprender 100%, pero las escrituras están, Cristo vino para darse a conocer al mundo, para que el mundo entendiera que había amor de parte de Dios, no había juicio. Cristo no vino juzgando a nadie, Él no vino a acusar a pecadores, no, Él vino a buscar al pecador. Amén. Entonces, eso es la esencia de quién Dios es. Grande y misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Hay un versículo que dice, que lo vamos a compartir la semana que viene, que Cristo descendió hasta el Seol. Hasta allá descendió Él. ¿Qué fue Él a buscar allá? Espíritus encarcelados. Oye, Anaísa, aquellos que no aceptaron el llamado cuando Moisés estaba construyendo el arca. Dice que a esos espíritus, antes del diluvio, fue él. Espíritus encarcelados. ¿A qué? A darle testimonio, a liberarlos. Todo el que quería lo aceptaste, libre eres, salte. A eso lo vino a liberarlo. Si es una misericordia, entonces me falta mucho por aprender. Pero esa es misericordia, que en su amor y en su plan divino, no solamente para los que estaban de ahí un punto en adelante, sino mirando hacia atrás y acordándose de aquellos antes de la gracia de Dios fueran manifestadas a los hombres. Amén. Ese es el Dios que usted y yo servimos.
Amén. Eso lo debe hacer a ustedes sentirse, mire, calientito, all fuzzy inside, enamorado del Señor. Amén. Porque su misericordia está grande. Amén. So, si no hay preguntas, ¿hay preguntas? No hay preguntas. Vamos a continuar este tema la semana que viene. Creo que hemos definido la Trinidad, cuadrimensión un poquito. Si hay más preguntas con de eso, por favor, déjeme saber. También le puedo compartir mis notas. Ahora, la semana que viene vamos a hablar del Hijo, vamos a hablar del Espíritu Santo. Amén. En la capacidad o en relación a lo que es un Dios trino. Y las facetas de ellos. Tenemos que entender cuál es el propósito de cada uno de ellos. Amén. Saludos a los hermanos que están en línea. Dios les bendiga, Dios les guarde. Jehová Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, por la oportunidad, Padre, de poder mirar, aunque sea de lejos, Señor. Y tener, Padre, empezar a tener un conocimiento de quién tú eres, tu misericordia, tu naturaleza. Padre, que a ti te haya placido revelarte a tu creación, a nosotros. Padre, por amor. Para mí eso es algo que es difícil de comprender. Pero sinceramente, Señor mi Dios, estoy agradecido de que tú nos hayas amado en esa manera, que te hayas tomado el tiempo de revelarte al hombre, de traerle, Señor mi Dios, a Cristo Jesús, Padre, para que te conociéramos, y al Espíritu Santo, Señor mi Dios, para que pudiéramos sentir tu amor, tu paz y tu guianza. Somos, Padre, una creación privilegiada en la forma en que nos ha amado. Te pido, Señor mi Dios, que podamos meditar en eso, Señor mi Dios, en la grandeza de tu amor y la grandeza de tu paz. Llévanos con bien, Señor mi Dios, a nuestros hogares, Padre, que nos des descanso a nuestro cuerpo, Jehová Dios, y las energías que necesitamos para seguir hacia adelante. Más aún, Padre, si hoy sonara la trompeta o nos tocara partir, Señor mi Dios, que podamos, Padre Celestial, estar preparados. Confesamos nuestras faltas ante ti. Sabemos que no somos dignos de tu gracia y confesamos a Cristo como nuestro Salvador y a ti como nuestro Padre en los cielos. Le damos gracias por nuestra salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.